En la década de los años 90, en el Partido Popular de Cataluña se identificaban dos almas, la que podía representar el señor Vidal Quadras, el señor Aizcorbe o el señor Ariza, es decir, un alma más antinacionalista, y otra la que podría representar el señor don Jorge Fernández Díaz, el señor don Alberto Fernández Díaz o el señor don Enrique Lacalle, una más proclive de pactar con los nacionalistas para enfrentar juntos a la izquierda. En 1996 había elecciones generales y el señor Aznar, líder nacional del Partido Popular, tenía que designar quién era su cabeza de lista, si alguien del sector 1 o del sector 2. La forma en la que lo resolvió el señor Aznar era alguien que viniera de fuera del partido, un fichaje estrella, pero estaba muy claro a quién buscaba acercarse, quizá porque intuía que le podía venir bien llevarse bien con el señor don Jordi Pujol, por si en las generales del 96 necesitaba aliados, como de hecho ocurrió. Escogió a un exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, a un exdirigente del partido de don Jordi Pujol, el señor Trias de Bes, para que el señor Trias de Bes fuera su cabeza de lista por Cataluña. Era una operación, para muchos, ideada por el periodista don Francisco Maruenda, que por entonces escribía en el ABC y era considerado un nexo entre los medios de comunicación y los hermanos Fernández Díaz. Es una figura que se le vincula mucho a usted en el año 95, que es la del señor Trias de Bes. Cuando el señor Trias de Bes, que había sido dirigente de Convergencia, decide dar el salto al Partido Popular, varios periódicos, principalmente La Vanguardia, publican fuertes ataques contra él. Son declaraciones de un diputado, de Jaume Camps, y otra gente pues diciendo que era un señor, pues un veleta, tanto de partido como de pareja. Y entonces usted desde el ABC hace una gran defensa de esta figura. Y poco después dicen que a petición de Trias de Bes le pide que le ayude también en el proyecto político. ¿Es así más o menos? No exactamente. Pepe Trias de Bes era o es buen amigo, yo le tengo un gran afecto. También en el año 93 ya tengo la primera oferta, ¿no?, firme de ir en las listas de las generales, ¿no?, de volver a una política donde yo no había estado de una forma clara, porque había estado en Juventud Sociedad, había estado en el comité ejecutivo, pues son cosas que haces cuando eres joven, ¿no? Entonces yo estuve a punto, pero al final decidí, yo no era militante del PP, pero siempre lo digo en broma, más del PP, vamos, lógicamente, por la posición y las ideas que yo defendía, era irrelevante, ¿no? Y año 95 yo le animé a Pepe Trias de Bes, al cual, pues, insisto, me parece una buena persona, una que evolucionó de lo que era el nacionalismo catalán hacia, pues, posiciones más de centro-derecha, no nacionalistas como el partido o como es el Partido Popular, ¿no? Y entonces yo le animé a que diera el salto a la política, me comentó, entonces lo apoyé y luego al cabo de un tiempo, no demasiado largo, él mismo me dijo, dice, oye, pero ¿por qué no vienes tú también conmigo, no? Claro, yo me quedé así y pensé, digo, bueno, siempre has tenido el gusanillo de la política, en algún momento tendrás que aplicarlo. Lo que pasa que yo me planteé el tema de ir solo de ir a la política catalana, por eso fui diputado en el Parlamento catalán, cuando él lo que quería es que me hubiera ido con él de diputado al Congreso. Bueno, al final yo decidí eso y la paradoja de la vida es que al final acabé de político en lo que es en el ámbito nacional, pero siempre alejado de temas del periodismo. Una cosa que tenía clara era esa. Claro que si el objetivo era quedar bien con Convergencia, a Convergencia el gesto no les gustó demasiado, porque para ellos el señor Trias de Bes en ese momento era un tránsfuga. ¿No le parece un gesto de buena voluntad, una manera de tender puentes, el hecho de que hayan colocado al frente de su lista por Barcelona a un destacado exdirigente de su propio partido y que por lo tanto tiene que tener una idea de Cataluña relativamente parecida a la suya? Hombre, nosotros conocemos a Trias de Bes mejor que usted y por lo tanto puedo decirle que no nos parece un acto, digamos, de aproximación. Bien. Sin embargo, el fichaje del señor Trias de Bes no se tradujo en un éxito en Cataluña. El PP en las elecciones generales de 1996 obtuvo una victoria mucho más pequeña de la que esperaban, y en el caso de Cataluña no subieron ni un solo escaño con respecto a las generales anteriores, las del año 93, al contrario de lo que había ocurrido en las elecciones autonómicas con el señor Vidal Quadras, que sí habían subido. Vamos al señor Trias de Bes en comunicación en directo, el candidato del Partido Popular, cabeza en Cataluña y por la lista de Barcelona. Don José María, muy buenos días. Buenos días. ¿Le decepciona este resultado? Bueno, yo la verdad es que esperaba un resultado más elevado en Cataluña, ¿no? ¿Más como cuánto? Bueno, yo creo que lo que se ha hecho en Cataluña es resistir,
es decir, el Partido Popular lo que ha hecho en Cataluña, estoy hablando, Sí. resistir, se ha sacado exactamente el mismo resultado que había sacado en el 93, y yo lo achaco pues a múltiples razones, ¿no? Es decir, si Cataluña hubiera subido pues 2-3 escaños más, pues hubiera, que era el resultado que yo esperaba, subiera 11 escaños en todo Cataluña, ¿no? Hubiéramos pues dado una mayoría más consistente al Partido Popular. Si había alguna expectativa de que el señor Trias de Bes fuera el nuevo líder del Partido Popular en Cataluña, quedó descartada con un resultado tan pobre en aquellos comicios. ¿Y cómo? De todos modos, Cataluña ha resistido la embestida fuerte del frente terrible que se ha montado contra el Partido Popular. Ha sido una campaña en la que todo ha sido contra el Partido Popular y bueno, esa embestida ha sido esa constitución de un frente antipopular, el voto al miedo al Partido Popular. De hecho, desapareció poco después de la primera fila política. Algún periodista, como el señor don Xavier Orcajo, sostiene que también pudo influir el hecho de que el señor Trias de Bes también estaba implicado en los casos de presunta corrupción de la etapa del señor Pujol, como el 3%. A uno que hubo antes, que fue el primer caso, ahí descubrimos muchos españoles que había maletines, porque hubo un tipo de Convergencia al que le robaron el maletín en el que llevaba pasta al partido, o de Convergencia al que le robaron el maletín en el que llevaba pasta al partido en el coche, lo llevaba en el coche descuidadamente y se lo robaron y lo fue a denunciar. Y a partir de ahí dijimos todos, pues ¿y por qué llevaba ese tío tantos millones en un maletín en el coche? Y demonios, resulta que se lo llevaba al partido porque descubrimos que los partidos para financiarse recurren a las empresas a las que hacen multimillonarias y les piden pasta. Lo último que se supo del señor Trias de Bes, en cuanto a política se refiere, fue en el año 2009, cuando anunció que se daba de baja del Partido Popular para afiliarse a Unión Progreso y Democracia, el partido que por entonces lideraba doña Rosa Díez, que intentaba ser, o a eso parecía entonces, un partido progresista pero antinacionalista. Sin embargo, en este partido, que se sepa, no se le dio ningún cargo relevante. El señor Trias de Bes no ha sido la única figura que pasó de ser dirigente destacado de Convergencia y Unión a ser dirigente del Partido Popular de Cataluña. Un caso similar fue don Enric Milló, que había sido un dirigente muy destacado en Unió, el partido del señor Duran Lleida, el socio de Convergencia en Convergencia y Unión, y en este caso sí se le dieron cargos muy importantes. Primero como portavoz del PP de Cataluña en la etapa de la señora Sánchez Camacho y luego como delegado del gobierno en Cataluña durante el gobierno del señor Rajoy. De hecho, le tocó ser delegado del gobierno en un momento tan complicado como era el del Procés. En una ocasión, en un periódico en el que trabajaba, se hizo una entrevista al señor Milló, y en la crónica que se me encargó hacer de esa entrevista, me refería a él como el ex lugarteniente del señor Duran Lleida, lo cual causó que su responsable de comunicación de entonces presentara una queja contra el periódico, pues se interpretó como una provocación, que hubiera sido lo mismo que si hubiera entrevistado al señor Jorge Bestringer y hubiera dicho el ex lugarteniente de don Manuel Fraga. Però cada qual tiene su sensibilitat. Que ha portat a bona gent i a demòcrates a les presons. I això és una ignomínia. I això no és política, això és pura repressió. Jo li he de dir amb tota la sinceritat, senyor Millo, que em fa molta vergonya que algú defensi això. Suposo que no... Vol respondre-ho? Deixem respondre i l'acomiadaré 10 minuts tard del que li havia promès. Endavant. Veig que hi ha un públic molt plural, aquí. El públic és plural perquè hi ha un Sí, correu... ja ho veig, tothom pensa el mateix. Espero que li paguin bé, senyor Millo. Senyor Enric Millo, moltíssimes gràcies per venir avui. No tan bé com a vostè.